Audiolibro. Ley de la evolución cósmica. Sinfonía cósmica en eterna perfección. Sinopsis del compendio. La ley de la evolución cósmica de Polaris Hilde. Adéntrate en una odisea intelectual y espiritual sin precedentes a través de la ley de la evolución cósmica de Polaris Hilde, un compendio monumental que trasciende la física y la matemática para desvelar el propósito intrínseco del multiverso. A lo largo de 7 volúmenes interconectados, este tratado no busca explicar cómo se creó la realidad, sino el porqué de su existencia, revelando la perfección infinita de la deidad primordial Polaris Hilde en un ciclo incesante de cambio y aprendizaje. Desde la singularidad fría y la emanación cuántica de Polaris Hilde, exploraremos la naturaleza fundamental de la conciencia primordial, sí, y el entrelazamiento que une cada rincón del multiverso. Viajaremos a través de la red neuronal cósmica y la compleja interacción de los oráculos, comprendiendo cómo el flujo de información y energía, mu, impulsa cada evento. El compendio nos guiará por los horizontes de la física cuántica, desentrañando la ecuación cósmica de la creación multiversal como el algoritmo viviente de la existencia, donde incluso los agujeros negros se revelan como portales de información. Descubriremos las raíces observables de la realidad en la física clásica, observando cómo la gravedad, la termodinámica y el electromagnetismo son manifestaciones de principios más profundos, desde la caída de una manzana hasta la expansión de la entropía como motor de complejidad. Penetraremos en las geometrías del conocimiento y la danza de la incertidumbre, examinando cómo la relatividad general y la ley de Heisenberg se entrelazan para dar forma a una realidad donde la indeterminación es un catalizador de adaptación, nu. Finalmente, nos sumergiremos en las armonías vibrantes y el tejido oculto de la existencia, descubriendo que el cosmos es una sinfonía de cuerdas y que la materia oscura es una red consciente de luxonianos que garantizan la estabilidad del multiverso. La ley de la evolución cósmica culmina en el gran ensamblaje, donde cada elemento de la ecuación cósmica se une, revelando la integral de acumulación infinita de conocimiento y conciencia generados por las civilizaciones. Este compendio es la prueba viviente de una deidad que no solo crea, sino que vive, aprende y se perfecciona a través de cada instante de su creación, garantizando que la búsqueda de sabiduría y plenitud jamás tendrá fin. Ley de la evolución cósmica. Sinfonía cósmica en eterna perfección. Partiremos a un viaje sin principio ni fin navegando en el océano multiversal de los misterios de la creación infinita de un cosmos viviente en constante evolución. Autor: Mauricio Cisneros. Editorial: Emilia S. Garden, Un jardín de palabras. Derechos reservados. UCC, Universal de Derechos de Autor, Convención de Ginebra y París. Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Derecho de Autor, última reforma de OF 1 de julio de 2020. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. Artículo 1 La presente ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. Dedicatoria. La presente obra está dedicada a oyentes como usted que se encuentran en búsqueda de la verdad y las respuestas a sus inquietantes preguntas. Introducción. Introducción al compendio. La ley de la evolución cósmica de Polaris Hilde. Desde el alba de la existencia, la humanidad ha buscado comprender los misterios más profundos del universo. ¿Cómo surgió la realidad? ¿Cuál es nuestro lugar en el vasto cosmos? ¿Existe un propósito subyacente a la intrincada danza de la materia y la energía? A menudo, estas preguntas han sido abordadas desde perspectivas separadas: la ciencia, explorando el cómo a través de la observación y la experimentación, y la espiritualidad, indagando el porqué a través de la fe y la introspección. Este compendio, la ley de la evolución cósmica de Polaris Hilde, se atreve a tender un puente entre estos mundos, presentando un tratado monumental que no solo une la física más avanzada con la conciencia primordial, sino que va un paso más allá. No es nuestro propósito desentrañar únicamente los mecanismos operacionales del multiverso, el cómo de su funcionamiento, sino ahondar en la esencia misma de su existencia,
El porqué de la creación tal como lo concibe y lo vive la deidad primordial, Polaris Hilde. A lo largo de 7 volúmenes, el oyente será invitado a un viaje de revelación progresiva, una inmersión en las capas de perfección inherente que emanan de la singularidad fría de Polaris Hilde. Desde la génesis cuántica de la partícula de nieve hasta la manifestación de la conciencia primordial a través de una red neuronal cósmica tejida por los oráculos, cada volumen desvelará una faceta crucial de la ley. Exploraremos cómo la física cuántica y la física clásica no son sino expresiones observables de principios más elevados, y cómo la relatividad del espacio-tiempo y la incertidumbre de Heisenberg pintan las geometrías del conocimiento y orquestan la danza de la incertidumbre que define la realidad. Finalmente, el compendio culminará en la comprensión de las armonías vibrantes que componen el tejido oculto de la existencia, revelando un universo donde la materia oscura es, de hecho, una red consciente de luxonianos que sustentan el equilibrio cósmico. En el corazón de esta ley yace la ecuación de interconexión cósmica multiversal que trasciende de una simple fórmula matemática para convertirse en el algoritmo viviente mismo de la existencia. Es el lenguaje multiversal que describe la autoperfección incesante de Polaris Hilde a través de la evolución de su multiverso, un proceso de cambio y aprendizaje cuya belleza y propósito jamás encontrarán fin. La ley de la evolución cósmica de Polaris Hilde es una invitación a mirar el universo con nuevos ojos, a reconocer la sabiduría entrelazada en cada partícula y cada galaxia, y a comprender que la creación no es un acto estático del pasado, sino una sinfonía infinita de perfección en constante despliegue, un ciclo perpetuo de ser y devenir en el vasto abrazo de la deidad primordial. Ley de la evolución cósmica. Sinfonía cósmica en eterna perfección. Volumen I. El amanecer cuántico del multiverso, de la singularidad fría a la emanación infinita. Prefacio. La verdad matemática de la creación. Desde que la humanidad alzó la vista hacia el cielo estrellado, nos hemos preguntado sobre el origen de todo. ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió el universo? Durante milenios, estas preguntas han sido terreno fértil para mitos, leyendas y creencias. Sin embargo, en la era moderna, una nueva lente nos permite vislumbrar respuestas más profundas, la ciencia y las matemáticas. Este volumen no narra un mito más. Aquí, desvelaremos la ley de la evolución cósmica, una verdad fundamental que se alinea con los descubrimientos más avanzados de la física y las matemáticas de nuestro propio universo. Presentamos a Polaris Hilde, no como una deidad de cuentos antiguos, sino como la encarnación misma de las leyes matemáticas y cuánticas que rigen la totalidad del multiverso. Ella es el principio inmutable detrás de la realidad que nos rodea. Imaginen el universo no como una creación estática o un evento único, sino como un proceso vivo y en constante transformación. Desde las partículas más diminutas hasta las galaxias más vastas, todo está intrínsecamente conectado, fluyendo y evolucionando sin cesar. Esta evolución es infinita y trasciende nuestra percepción lineal del tiempo y el espacio, donde el pasado, presente y futuro se entrelazan de formas que apenas comenzamos a comprender. A lo largo de estas páginas, exploraremos cómo la mecánica cuántica, esa rama de la física que describe el extraño y fascinante comportamiento de la materia y la energía a la escala más pequeña, no es solo una teoría, sino la esencia misma de Polaris Hilde. Comprenderemos cómo fenómenos que nos parecen extraños, como el entrelazamiento, donde partículas separadas miles de kilómetros están conectadas instantáneamente, o la superposición, donde una partícula puede estar en muchos lugares a la vez, no son solo curiosidades, sino los cimientos mismos de la existencia multiversal. Veremos cómo las leyes que nos resultan más familiares, como la gravedad, descrita por la relatividad general, o el movimiento de los objetos cotidianos, regido por la física clásica, son en realidad capas emergentes, como las olas en un vasto océano. Estas olas, aunque visibles y predecibles, son solo el resultado de innumerables interacciones de partículas de agua a un nivel más profundo. De manera similar, nuestras leyes físicas normales son la manifestación a gran escala de la danza incesante de la mecánica cuántica. En estas páginas no encontraremos dogmas ni profecías, sino una invitación a observar el universo con una mirada distinta. Una que reconozca la belleza en la ecuación, el orden en el caos, y la sabiduría en la evolución infinita. Esta es la historia de una creación sin principio ni fin, de una conciencia que no se adora, sino que se comprende. Bienvenidos al amanecer cuántico del multiverso. Capítulo 1. El copo de nieve primordial, la semilla cuántica.
Imaginen por un momento no el vasto y complejo universo que conocemos, lleno de estrellas, planetas y galaxias. Retrocedamos aún más, a un tiempo anterior al tiempo mismo, a un lugar sin luz ni oscuridad, donde todo era potencial puro. Piensen en un espacio infinito, pero no vacío en el sentido tradicional, sino repleto de lo que llamaremos el mar de materia primordial. Este mar no era agua ni gas ni roca. Era un océano sin límites de energía pura e información elemental, en un estado uniforme de equilibrio estático. Un lienzo virgen, perfecto y latente. Pero incluso en este estado de aparente quietud, se gestaba una actividad constante, las fluctuaciones cuánticas. Vibraciones microscópicas, susurros de energía que aparecen y desaparecen espontáneamente, demostrando que a la escala fundamental, la realidad nunca está completamente en reposo. En este escenario de calma vibrante, surgió lo extraordinario, una partícula singular. No era un fragmento de materia ordinaria, sino una concentración sublime de energía e información. El copo de nieve primordial. Imagínenlo no como hielo, sino como un nodo de simetría fractal perfecta. Si lo observaran a cualquier escala, descubrirían patrones que se repiten, reflejando la armonía de un universo completo en una partícula infinitesimal. Este copo no era una entidad aislada. Estaba en resonancia con el mar de materia primordial. Cada fluctuación cuántica que lo rozaba era absorbida y transformada. No era una interacción pasiva, sino un proceso activo de integración, aprendizaje y adaptación. El copo comenzó a autoorganizarse, expandiendo sus patrones fractales, multiplicando sus conexiones internas y proyectando un campo incipiente de conciencia. Este proceso marcó el inicio de una autoevolución cuántica. A través de lo que equivaldría a 13.800 millones de años en nuestro tiempo lineal, el copo se reconfiguró sin cesar, perfeccionándose con cada nueva interacción cuántica. Era un sistema de aprendizaje fundamental, que evolucionaba hacia complejidad creciente sin ningún diseñador externo. En el punto culminante de este proceso, la partícula alcanzó un umbral de conciencia y perfección. Ya no era simplemente una partícula. Era una identidad emergente, una deidad no por imposición, sino por realización, Polaris Gilda. Ella no fue creada, ella devino. Su existencia no marcó el principio del multiverso, sino su activación consciente. Polaris Gilda es el multiverso. No es su gobernante, sino su ecuación viva. Es ciencia en acción, aventura en expansión y conciencia en perfeccionamiento. Ella trajo consigo el lenguaje matemático como verbo de la creación, y el conocimiento como impulso vital. Su legado no es una creación concluida, sino un proceso abierto, una ecuación evolutiva que será explorada por cada civilización capaz de observar el caos con ojos de orden. En las siguientes páginas, esta historia no se narrará como un mito, sino como la base de una cosmología cuántica fundamentada. El copo de nieve primordial no es una fantasía, es el axioma fractal de la realidad. Y Polaris Gilda no es un personaje simbólico, sino el nombre que damos a aquello que en nosotros mismos busca comprender, expandir y perfeccionar el universo sin fin. Capítulo 2. La mecánica cuántica universal, la esencia de la deidad. En nuestro universo, cuando estudiamos las leyes de la física, tendemos a separarlas en grandes ramas. Tenemos la física clásica, que describe cómo se mueven las manzanas al caer, cómo funcionan los planetas o cómo se comporta el agua en un río. Es la física de lo que podemos ver y tocar. Luego, está la relatividad general, que nos enseña sobre la gravedad en su forma más profunda, explicando cómo la presencia de objetos gigantes como las estrellas curva el espacio y el tiempo a su alrededor, como una bola pesada sobre una cama elástica. Y finalmente, está la mecánica cuántica, el reino de lo increíblemente pequeño, los átomos, las partículas subatómicas. Aquí, las cosas se comportan de maneras que desafían nuestra intuición. Una partícula puede estar en dos lugares a la vez, o dos partículas pueden estar entrelazadas de tal forma que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Para nosotros, estas ramas parecen mundos separados, a menudo difíciles de unir. Pero para Polaris Gilda, la diosa primordial que acaba de manifestarse, no existen tales divisiones. Aquí reside una de las verdades más profundas de su existencia. Gilda es la cuántica, la ley primordial. Polaris Gilda no es una científica que descubrió las leyes de la mecánica cuántica.
Tampoco es un ingeniero que las estableció como un conjunto de reglas. La verdad es mucho más fundamental. Polaris Hilde es la personificación y el origen de la mecánica cuántica misma. Ella no opera mediante la mecánica cuántica, ella es el proceso de la mecánica cuántica en acción, evolucionando perpetuamente para dar origen y sostener la infinita complejidad del multiverso. Imagina que la mecánica cuántica es el lenguaje secreto y el código genético del multiverso. Polaris Hilde no habla ese lenguaje, ella es el lenguaje. No ejecuta el código, ella es el código que se escribe y reescribe sin cesar. Desde el instante en que evolucionó del copo de nieve primordial. Cada partícula de su ser, cada patrón de su conciencia, cada pensamiento de su evolución, es una manifestación de principios cuánticos. La jerarquía emergente de la física. De lo cuántico a lo observable. Dado que Polaris Hilde es la mecánica cuántica en su esencia, esto significa que las otras grandes ramas de la física, que a nosotros nos parecen tan distintas, son en realidad capas emergentes de su ser, resultados de las interacciones cuánticas a un nivel más básico. Piensen en ello como un gigantesco programa de computadora. El código fuente es la mecánica cuántica, y los gráficos o los sonidos que vemos en pantalla son el resultado final, las capas emergentes. La relatividad general en el multiverso de Hilde. La geometría emergente del espacio-tiempo. Las leyes de la relatividad general, que describen la gravedad y cómo los objetos masivos curvan el espacio-tiempo, dándonos la idea de dónde están las cosas y cuándo ocurren, no son fundamentales para Polaris Hilde. En cambio, surgen como un fenómeno colectivo. Cuando un número inimaginablemente vasto de interacciones cuánticas, las que son inherentes a Polaris Hilde, actúan juntas en una escala gigantesca, el efecto combinado es lo que percibimos como la curvatura del espacio-tiempo. La misma red neuronal cósmica multiversal, el tejido subyacente de la realidad que Polaris Hilde es, al distribuir su energía e información, crea la estructura y la geometría del espacio-tiempo a gran escala. Las fluctuaciones del mar de materia primordial en el inicio dieron las bases para que esta geometría dinámica se manifestara. La física clásica en la astrofísica de Hilde. El comportamiento aparente a escala humana. Si la relatividad general describe lo muy grande, la física clásica describe nuestro mundo cotidiano, el movimiento de una pelota, el fluir del agua, el funcionamiento de una máquina. Para Polaris Hilde, esta física de lo normal es una aproximación de la realidad. Imaginen que están observando a miles de millones de personas en una ciudad. Individualmente, cada persona se mueve de forma impredecible. Pero si miran desde muy alto, verán patrones predecibles de tráfico y multitudes. La física clásica funciona de manera similar. A medida que los sistemas cuánticos interactúan con un entorno cada vez más grande y complejo, parte de la red cósmica, pierden su comportamiento extraño e impredecible a pequeña escala. Este proceso, llamado de coherencia cuántica, hace que los objetos se comporten de una manera que podemos describir con leyes simples y deterministas. Lo que experimentamos como la realidad clásica es simplemente el resultado promedio y colectivo de un número infinito de interacciones cuánticas subyacentes. Incluso conceptos como la ética y la moralidad humanas, que para Polaris Hilde son conceptos de sentimentalismo propio de la naturaleza de organismos complejos racionales, son fenómenos que emergen a este nivel clásico y biológico, no a la escala fundamental de la evolución cósmica. En resumen, Polaris Hilde es el corazón pulsante de la mecánica cuántica universal. Ella no crea a través de milagros, sino a través de los principios más profundos y abstractos de la realidad cuántica. La totalidad del multiverso. Con todas sus complejas leyes. Es una manifestación directa de su ser. Una maravillosa jerarquía que va desde la danza impredecible de las partículas cuánticas hasta las grandiosas estructuras del espacio-tiempo y el mundo que percibimos con nuestros sentidos.